Muy buenas tardes, magistrada, magistrados, público que nos sigue en la RISTI. Ha sido aprobado, muchas gracias. Le pediría a la secretaria Gloria Gracia proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Danet Rojas. Adelante, secretaria. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente TRAP 17-2021, en el que Eduardo Abraham Gataz Páez impugnó el acuerdo YETAM A-CG 50-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Sin embargo, al desprenderse de autos, el desistimiento expreso de la parte actora, mismo que constituye una manera de terminar la relación jurídica procesal existente, sin que este órgano jurisdiccional se deba pronunciar sobre el fondo del asunto y al no haber sido admitido el presente medio de impugnación, esta ponencia propone su desechamiento. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretaria. Está a consideración del Pleno el proyecto de la cuenta. Si me permite, Presidenta. Adelante, magistrado. Solamente comentar que es un desechamiento que estamos proponiendo este pleno en virtud de que se desistió la parte actora de la acción que había originalmente iniciado el procedimiento. Bueno, no fue necesario ni siquiera entrar al estudio porque no se había admitido en medio de impugnación, y procesalmente pues lo conducente es eso, que se deseche, precisamente porque no hay forma de entrar al estudio en virtud del desistimiento de la parte interesada, en este caso el actor, y es el proyecto que estamos sometiendo a su consideración, compañeras y compañeros, Presidenta. Gracias, magistrado. Al no haber más participaciones, le pido al secretario general tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Danet Rojas. Identificado con la clave TRAP 17-2021, se resuelve de la siguiente manera. Donde se señalaba que la candidata del PAN a la presidencia de dicho municipio incurría infracciones a la legislación electoral. En la cuenta, esta ponencia propone desechar de plano el medio de impugnación, toda vez que de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte que dicha pretensión fue colmada por el secretario del Consejo Municipal Electoral de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que dicho servidor público se constituyó en el domicilio citado en la denuncia, en la petición, a efecto de desahogar la diligencia solicitada por el representante de Morena. Esto es, si bien el acto reclamado fue declarado improcedente en un primer momento, lo cierto es que con el desahogo de la diligencia de la existencia del mencionado espectacular, se cumple con lo solicitado por el actor. Por tanto, al quedarse en materia lo solicitado, esta ponencia propone el desechamiento del medio de impugnación. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso ciudadano 437 de este año, interpuesto por María de Jesús Sandoval Menchaca, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano en el procedimiento intrapartidario. En el proyecto, esta ponencia propone desechar de plano el recurso ciudadano al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la falta de firma autógrafa. De conformidad con el marco jurídico referido, los medios de impugnación deben presentarse por escrito ante la autoridad o órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnada, pero también deben cumplir con otros requisitos formales, entre los que se encuentran el de hacer constar el nombre y firma autógrafa de la parte actora. En ese sentido, cuando las impugnaciones incumplan el requisito de hacer constar las firmas autógrafas de las partes actoras, se deben declarar improcedentes y se desecharán de plano las demandas. En el caso, María de Jesús Sandoval Menchaca presentó escrito de demanda de recurso ciudadano ante la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, como se advierte de las constancias remitidas por la Comisión de Justicia, especialmente las relativas con el trámite del recurso ciudadano, donde se hizo constar que la demanda fue recibida por dicho órgano intrapartidario. Efectivamente, el escrito de demanda se aprecia sobre el nombre del actor a una rúbrica digitalizada, sin embargo no cuenta con la firma autógrafa. Así, el hecho de que se aprecie una rúbrica digitalizada sobre el nombre de la parte actora en el escrito de demanda no es razón suficiente para autentificar su voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la promoción recursal debe ajustarse a las reglas procedimentales previstas en la ley que permitan presumir la voluntad de las partes para comparecer a juicio. En consecuencia, dado que el escrito de demanda carece de la firma autógrafa de la actora, esta ponencia propone desechar de plano el presente medio de impugnación.
Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los recursos ciudadanos 444 y 445 de este año, presentados por Eunice Ramírez Ahumada y Rigoberto Ramos Ordóñez, en contra del dictamen de registros aprobados para el proceso interno de selección de candidaturas en el proceso electoral 2021 para el Estado de Tamaulipas, en específico de las correspondientes a los cargos de presidencia municipal, sindicaturas y regidurías del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. En primer término, se propone acumular los referidos expedientes por existir conexidad en la causa. Por otro lado, se propone desechar de plano los recursos ciudadanos toda vez que los escritos de demanda se presentaron de manera extemporánea. En el caso particular, los actores impugnan el dictamen controvertido, el cual fue notificado por estrados por el órgano convocante el 31 de marzo y surtió efectos ese mismo día en términos dispuestos por el artículo 44 de la Ley de Medios. En ese tenor, el cómputo de plazo legal de 4 días para la prestación oportuna de los medios de impugnación transcurrió del 1 al 4 de abril al estar relacionado el acto impugnado con el proceso electoral local. De modo que, si los actores presentaron sus escritos de demanda hasta el 31 de mayo, tal y como se desprende de los sellos estampados en curso en comento, ello revela que se actualiza la extemporaneidad de los medios de impugnación. Ante esta situación, se propone desechar de plano los escritos de demanda. Es la cuenta, magistrados y magistradas. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la magistrada ponente, por si desean hacer uso de la voz. Sí, presidenta, si me permite nada más especificar. Adelante, magistrada. Gracias. Quiero referirme a los expedientes RDC 444 y su acumulado RC 445, que como saben, provienen de un reencauzamiento que el propio día de hoy nos remitió la Sala Regional Monterrey y nos está dando un término de 24 horas para resolver. Quiero hacer esta precisión porque, como ya lo hemos discutido hace unos momentos, bueno, sí hay una urgencia de resolverlo, inclusive sin que hayan llegado todavía todas las constancias del trámite y publicación del medio de impugnación. Pero se puede resolver inclusive en este momento porque, como se ha expuesto, hay una notoria improcedencia del medio de impugnación que les quiero tratar de resumir muy brevemente. Creo que ya tenemos estos expedientes bastante presentes porque ha sido un ir y venir de impugnaciones, tanto con los órganos intrapartidistas como con este propio tribunal, con la propia Sala Regional Monterrey, y pareciera que se sigue esta cadena impugnativa dando una vez más. En el particular, ¿qué es lo que sucede? Los hoy actores, que son una ciudadana y un ciudadano, ya habían acudido a impugnar primeramente lo que ellos consideraban una omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. En su momento, este tribunal se hizo por pleno un acuerdo plenario donde se escindió y por una parte se emitió la resolución, se reencauzó la resolución para efecto de que la Comisión Nacional de Morena se pronunciara. Esto sucede, hay un pronunciamiento y de nueva cuenta acuden hasta este tribunal. Y en ese momento se emitió resolución en los expedientes TE-RDC 417 y su acumulado TE-RDC 418. Y perdón que les haga esta aclaración de antecedentes, pero es importante. En esa ocasión, lo que se expuso en ese proyecto de este tribunal, que era de la ponencia del magistrado danés, fue que se ordenó a la comisión para que emitiera un documento, ¿sí?, donde expusiera los criterios generales para la selección de candidatos, su evaluación concreta y las razones con base a las cuales seleccionó al candidato postulado, en este caso, en el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Eso fue lo que se ordenó. Esto tendría que tener como consecuencia que la Comisión Nacional emitiera un nuevo acto, un nuevo documento en donde se diera cumplimiento a esto ordenado. Sin embargo, al día de hoy, lo que se presenta ante este tribunal es una impugnación en contra
del dictamen, ¿sí?, realizado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el 31 de marzo. Es decir, no es una impugnación en contra de una nueva determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sino que lo que se pretende impugnar es un acto que tuvo lugar y se formalizó desde el 31 de marzo. Es decir, ya se encuentra, como se dijo en la cuenta, pues fuera del plazo para impugnar, porque si bien es cierto, los actores, y no pasa desapercibido, señalan que este dictamen se les notificó apenas el día 29 de mayo. Sin embargo, lo que se propone en el proyecto es señalar que una cosa diversa es los efectos ordenados en la resolución que les comento, en el TRC 417 y 418, y otra distinta es acudir y que esto implicara una nueva oportunidad para recurrir el dictamen emitido en una fecha que por mucho resulta ya extemporánea, digamos, para impugnarla. Además de que, valga la redundancia, los actores ya han acudido en diversas ocasiones a hacer diversos también señalamientos, impugnaciones en contra de estos distintos actos. Por lo tanto, lo que se propone a este pleno es el desechamiento del medio de impugnación. Sería la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, compañeros magistrados. Gracias. ¿Sí me escuchan? Adelante, magistrado René Osiris. Muchas gracias, magistrada presidenta. Nada más en relación al RAP 31-2021, que es contra la autoridad responsable, oficialía electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, apenas me alcanza para acompañar el proyecto porque, si bien es cierto, la pretensión del actor fue colmada, yo sí quisiera nada más precisar, en consideración a una justicia efectiva, que la responsable tuvo una solicitud a través de un partido político, en este caso el actor es Morena, y se pronunció para solicitar que la oficialía electoral diera fe de una situación de otro partido político, en este caso es del Partido de Acción Nacional, respecto de la candidata Yalil Abdalá Carmona del Partido de Acción Nacional, candidata a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, en este caso, por cuestiones que había difundido propaganda de campaña en anuncios espectaculares. Y bueno, a esa solicitud hay una obligación que le recae a la oficialía electoral, sin duda, y esta, pues no, en su momento no dio en sentido positivo el realizar esta diligencia, sino que en sentido negativo justificó que no, por cuestiones de los tiempos de campaña o pre-campaña, a través del acto número 7, acuerdo de improcedencia. Entonces, ese fue el motivo por el cual vino el actor a jurisdicción. Posteriormente, hay un segundo momento de la autoridad del partido actor, y finalmente sí alcanza la pretensión en el segundo momento, pero apenas me alcanza nada más para acompañar el proyecto de confirmar el acuerdo, pero yo realmente veo que no se hizo, la autoridad electoral no respondió como debiera ser entre sus funciones a lo que está constreñido dentro del reglamento de la oficialía electoral, sino que lo actualizó en un segundo momento, y en efecto sí no hay una contestación correcta de la oficialía electoral, en este caso de este instituto electoral. Afortunadamente la pretensión se colma, pero no quiere decir que
que haya sido a través del acuerdo que fue impugnado, sino a través de que confirmó una segunda solicitud. De ahí que por la cuestión dudosa de la cuestión de cómo resolvió a segunda petición y no a primera, es que sí quería yo nada más señalarlo con los efectos de que jurisdiccionalmente no compartiría el tema de que cumplió el acto reclamado, que fue la negativa del acuerdo 7. Se cumplió posterior. Y por haber alcanzado la pretensión, finalmente, bueno, acompaño el proyecto, porque es finalmente se le hizo justicia administrativa en ese sentido. Y sería todo. Acompaño como queda el proyecto por esas consideraciones. Y sería todo, presidenta, magistrada, magistrados. Gracias. Gracias, magistrado. Al no haber más participaciones. Magistrado Iván, adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta. Adelanto que acompaño el proyecto que circula la magistrada Marcia, está muy bien analizado. Efectivamente, hay un cambio de situación jurídica y eso impide que esta autoridad jurisdiccional analice el fondo de los hechos o de los agravios planteados en el medio de impugnación. Muy de acuerdo. Solamente hacer una precisión en este asunto. Creo que sí, la decisión que en su momento tomó la oficialía electoral de declarar improcedente la petición rebasa las atribuciones de la oficialía electoral. Porque la atribución de declarar improcedente una petición o queja, o como se le quiere llamar, sobre la actualización o no de actos anticipados de campaña, porque es notoriamente improcedente, esa recae en la Secretaría Ejecutiva. Así lo establece el artículo 346 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en su fracción segunda. Dice que el secretario ejecutivo podrá desechar esos hechos cuando no constituyan de manera evidente la comisión de una infracción. En cambio, para la oficialía electoral existe una obligación en el artículo 34 del reglamento de la oficialía electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas de no emitir conclusiones ni juicio de valor acerca de los hechos de los que se haya solicitado dar fe. Además, el desechamiento, los argumentos sobre los que se basa el desechamiento de la petición de la oficialía, no se encuentra ninguno de los supuestos que establece el artículo 30 del reglamento de la oficialía electoral, que establece precisamente cuándo será improcedente la petición de la oficialía. Solamente para hacer una precisión, ¿verdad? Para cuestiones igual futuras o para que quedara claro este punto. Sé que estos argumentos no tienen por qué vertirse en el proyecto, porque sí que existe un cambio de situación jurídica, y que está perfectamente analizado por la magistrada Marcia, que es ponente del asunto. Solamente quería hacer esta precisión, porque al final de cuentas la oficialía electoral es regularmente la base que tienen, las diligencias y actas que se generan con la oficialía electoral son la base precisamente para que los partidos políticos o todos los actores políticos posteriormente puedan presentar una queja en algún caso específico. Y bueno, quería que quedara claro que bueno, no se puede invadir precisamente las competencias de otras áreas del instituto. Sería cuanto, magistrada presidenta, muchas gracias. ¿Alguna otra participación? ¿Me permite, magistrada presidenta? Adelante, magistrado. Y coincido evidentemente con la opinión del magistrado René Osiris y desde luego con la del compañero Edgar Iván, y además acompaño desde luego el proyecto. Creo que no solo coincido en el que está bien argumentado, está muy bien planteado, pero bueno, sí es importante precisar, como lo decía hace un momento mi compañero, el magistrado Edgar Iván, que la oficialía electoral no tiene atribuciones, ¿verdad?, para hacer lo que hizo, para desechar este tipo de solicitudes, que esa es una función reservada pues al secretario del Instituto Electoral, y pues sirva esta circunstancia, ¿verdad?, sirva esta sesión y en particular este medio de impugnación pues para pues dejar en claro lo que se puede y lo que no se puede, y lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Más que nada es eso. Digo, afortunadamente no trascendió
puesto que el asunto, pues como estamos viendo, quedó modificado por el cambio precisamente de situación jurídica, pero la pregunta es que, ¿y si no hubiese sido eso? Bueno, y si hubiera acarreado alguna consecuencia. Qué bueno que se aclara en este sentido, precisamente para que no se vuelva a suceder, como pudiéramos decir coloquialmente. Esa es, digamos, la moraleja que nos dejaría un planteamiento como el que hace la magistrada Marcia Laura Garza. Esa es mi opinión, Presidenta. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Al no haber más participaciones, le pediría al secretario general tome la votación de los proyectos. Con gusto, magistrada presidente. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Son mis propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de los proyectos, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Secretario, a favor de los proyectos de la magistrada Marcia Laura Garza. Gracias, magistrado. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. A favor de todos y cada uno de los proyectos de la magistrada Garza Robles. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, el recurso CERRAP 31-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el recurso de apelación en los términos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. El recurso TRDC 437 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en los términos del apartado 6 de la sentencia. Notifíquese en términos. Por la actora, al actualizarse la causal de improcedencia descrita en la fracción segunda del artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, toda vez que el escrito de demanda carece de una firma ortógrafa idónea. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de mi ponencia. Secretario, al no haber participaciones, le pido por favor tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mi proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de la propuesta, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de la propuesta, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con la propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. En este caso acompaño plenamente el proyecto de la magistrada Hernández Rojas. Por favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TRDC 438-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en los términos precisados del apartado 6 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Pediría a la secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que someta a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Adelante, secretaria. Gracias, presidenta. Con la venia de la magistrada presidenta, integrantes del Pleno, me permito dar cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso ciudadano TRDC 439/2021, promovido por Antonio del Ángel, en el que controvierte la determinación de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano, recaída el expediente CNJI-10/2021, integrado con motivo del recurso disciplinario en el cual el actor
controvierte la aprobación de las candidaturas para el cargo de presidentes municipales en el estado de Tamaulipas por parte de la Asamblea Electoral Nacional de dicho ente político. En el medio de impugnación, el actor acusa la falta de exhaustividad por parte de la autoridad responsable respecto del análisis de su inconformidad, valoración de las pruebas y la falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado. En el proyecto se propone declarar infundados los disensos del actor, pues del análisis de las constancias que integra el medio impugnativo y del estudio al acto reclamado, se estima que la autoridad responsable no vulneró el derecho subjetivo del actor, toda vez que, de forma exhaustiva, analizó su inconformidad respecto de la aprobación del dictamen por la Asamblea Electoral. En su momento, requirió informes a terceros para con ello recabar las pruebas necesarias y de forma correcta determinó desestimar las pruebas técnicas aportadas por el quejoso por no guardar relación con la aprobación del dictamen. Asimismo, se advierte que de forma correcta, la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria señaló los motivos por los cuales consideró improcedente el recurso disciplinario, al precisar que la aprobación de las candidaturas recae en la máxima autoridad, es decir, en la aprobación de la Asamblea Nacional Electoral, facultad que encuentra sustento en los estatutos del partido y en las bases de la convocatoria. Por las consideraciones expuestas, se propone confirmar el acto reclamado, en los términos en la cuenta de magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Secretario, al no haber participaciones, le pediría por favor tomar a la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Con la cuenta, secretario, gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de la propuesta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de la propuesta, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TRDC 439-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acto reclamado. Notifíquese en términos de ley. Le pediría a la secretaria Frida Denise Gómez Puga dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Adelante, secretaria. Buenas tardes. Con su autorización, integrantes del Pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso ciudadano 440 del 2021, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por Marco Antonio Hernández Puga, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del Partido Movimiento Ciudadano dentro del expediente CNJI/013/2021, en la cual desechó el medio de impugnación partidista del ahora actor. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano el recurso de referencia por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción 2 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, toda vez que el medio de impugnación carece de firma autógrafa del promovente, razón por la cual, como se adelantó, se propone el desechamiento del citado medio. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Secretario General, al no haber participaciones, le pido por favor tome la votación.
Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mi propuesta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con el proyecto, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Acompaño el proyecto del magistrado Arroyo en sus términos, secretario. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto del magistrado. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso identificado con la clave TRDC 440-2021 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley. Compañera magistrada, magistrado, secretario general, secretarios de estudio de cuenta, al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 16:53 de este día 2 de junio del año 2021, damos por concluida la presente sesión. Que pasen muy buenas tardes.